buenos días, tardes y noches. Bienvenidos a una edición más de La Imagen Narrada. Yo soy Salvador Yo soy Manuel. y el día de hoy nos centraremos en el tema del transhumanismo. Escogimos las obras en la cuestión cinematográfica, Alien Romulus, del director Fede Álvarez, del año pasado, del 2024, y en la literatura nos centramos en una obra un poco revolucionaria, si me lo permiten llamarla así, de Olga Raven, Los Empleados, una obra que, pues, no podríamos decir que es propiamente una novela, pero tampoco podríamos reducirla a una simple bitácora de hechos, porque el contenido que se halla ahí, pues, nos lleva a ciertas preguntas filosóficas que trataremos de abordar durante este episodio. Empecemos hablando de Alien Romulus. Como ya hemos señalado, es una obra dirigida por Fede Álvarez, un director uruguayo que, pues, últimamente en el ramo del cine de terror ha dado de qué hablar, con películas como No respires y Alien Romulus, ¿no? Precisamente. Si bien son películas propiamente de Hollywood y que podríamos dudar si entran o no en el cine de arte, a mi juicio, el trabajo que se lleva a cabo en Alien Romulus es bastante diferente y no solo retoma los componentes originales de la saga, ¿no? Si recuerdan ustedes en la primera entrega de Alien, el octavo pasajero, como se anunció aquí en Latinoamérica, como se dio a conocer, eh, pues no solamente el hecho de que no existiera la tecnología que hoy en día existe, sino también había un sentido de terror realista porque quien manejaba al alien era un actor, ¿no? Precisamente. No recuerdo ahorita su nombre, pero era un actor nigeriano y Fede Álvarez vuelve a repetir esta fórmula, ¿no? Donde el monstruo, ya hacia el final, pues es interpretado por una persona real. Vayamos un poco al contexto de Alien Romulus. Alien Romulus está situada dentro de la primera y la segunda entrega, después de este primer encuentro, ¿no? Que tuvo Ripley con el alien, con el xenomorfo. Llega una serie de personajes, la estelar en este caso, Cailee Spaeny, Rain Carradine, pues tiene un sueño, ¿no? Junto con su grupo de amigos, su sueño es escapar del sistema en el que están. Es un sistema minero, un planeta minero donde, pues, básicamente es lo más similar a una prisión, ¿no? Aunque ellos están trabajando, entre comillas, por un sueldo, por mantenerse, eh, que esto, pues, propiamente irá ahorita conectado con los empleados. Pues, está más reducido a una sentencia de prisión, ¿no? De, te faltan tantas horas de trabajo para poder salir de aquí. Como servicio social, ¿no? Como el servicio social, precisamente, muy buena intuición, como el servicio social. Entonces, em, en este caso, pues, su idea es escapar y justo llega una nave, bueno, llega una nave varada a una estación espacial, ¿no? La estación está dividida en 2 sectores, que es Romulus, bueno, está haciendo, ¿no?, alusión a los hermanos romanos, y la sección importante es donde está Romulus, ¿no? Ahí es donde tiene a todos los xenomorfos, todos los bichos interesantes, ¿no? Aquí el punto interesante es cómo existe o cómo Fede Álvarez nos lleva otra vez, nos introduce a de hecho, hay varios discursos, ¿no? Hay varios diálogos ahí en la película. Para quien no esté muy familiarizado con el universo de Alien, o bueno, de Alien en general, existe una empresa llamada Weyland-Yutani. Por así decirlo, es la Coca-Cola de ese universo, porque es una empresa que, de hecho, es muy curioso, ¿no? Se compone de un nombre occidental, que sería Weyland, y Yutani, que sería un nombre asiático, ¿no? Es decir, es una multicorporación que abarca todo, todo a un grado, pues, ya de un monopolio completo, ¿no? De que casi la empresa, o bueno, la corporación, la compañía, como la llaman aquí en el universo de Alien, es dueña del mundo. O sea, Oye, el universo, oye. del universo, sí, porque ya es un nivel galáctico, ¿no? Es dueña del universo en el sentido de que ya no respondes a un gobierno, sino respondes a la compañía, ¿no? Que este sería un primer punto que, pues, ya nos lleva a cuestionar qué tan lejos estamos, ¿no? O sea, aquí las multinacionales, si bien son monopolios a nivel mundial, cabría hacernos la pregunta, ¿qué tan lejos estamos de que si en un futuro se sigue desarrollando cierta tecnología, Coca-Cola no pueda llegar a Marte y decir, ¿sabes qué? Yo quiero cierta parte de estos recursos que sean míos, o inclusive las propias compañías mineras, ¿no? Lo vemos al nivel de nuestro país.
cuántos recursos no extraen aquí compañías mineras de una tierra que no les pertenece y que en un futuro, probablemente, si no nos mata primero una guerra mundial o el mismo calentamiento global, pues llegar a replicar esta situación, ¿no? Pues ahora vivimos en un planeta minero, donde la compañía es dueña del planeta y respondemos a la compañía. Sé que suena como un escenario alocado, eh, pero como siempre hemos propuesto en este podcast, y creo que es el gran fuerte de la ciencia ficción a través del cine, sobre todo a través del cine, nos lleva a preguntarnos escenarios que en un futuro no pueden ser tan lejanos, ¿no? O sea, sobre todo en el tema de las IAs y en el tema de los sintéticos es lo que nos va a llevar hoy a reflexionar de la condición humana y del transhumanismo. Continuando con la obra, nuestra protagonista Rain, quien está acompañada de un sintético que le dejó su padre, llamado Andy, interpretado por David Johnson, que la verdad me parece una muy buena actuación. Creo que esta parte de parecer humano, sin propiamente ser humano, pues debe ser bastante difícil, ¿no? Y sobre todo el androide Andy, que nos da un cambio de perspectiva, donde primero es un androide, bueno, un sintético descompuesto, que cuenta chistes, así lo programó su padre de Rain para poder, pues, acompañarla o hacerla sentir mejor, que es muy curioso. Este sintético tiene una sola directiva, ¿no? Es hacer lo que sea mejor para Rain. Y en cierto momento, cuando, em Rain y su grupo, ¿no? Kay, pues los demás personajes, no tengo aquí todo listado y además, pues, van a ir muriendo, entonces no son tan relevantes. Em, Todo el grupo de Rain llega a la nave y se encuentran con otro sintético. Deciden hacer el cambio de programación y entonces este sintético, pues, es bastante polémico porque su directriz es hacer lo que es mejor para la compañía. Y aquí también nos encontramos con otro problema, ¿no? Y creo que va a ser un problema, pues, ya no tanto de nuestro campo, pero sí un problema un poco más hacia los programadores, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, ¿no? En este caso, digamos, la directriz es hacer lo mejor para la compañía, pero ¿bajo qué medios? Y esa es la gran interrogante aquí, ¿no? ¿Qué medios son los necesarios? Y sobre todo abrir el campo de la ética en la tecnología, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos permitir que la tecnología avance sin poner una barrera ética, ¿no? Ahí también es un buen cuestionamiento que nos lleva a la película, porque precisamente Andy, con tal de hacer lo mejor para la compañía, deja pasar y deja morir muchas vidas, ¿no? Que probablemente en la otra directriz que tenía de hacer lo mejor para Rain, contemplando que son sus amigos, que no dejan de ser vidas humanas y que hasta cierto punto, pues, no puedo decir que querían a Andy, pero lo necesitaban para abrir la nave, pues, también nos cuestiona, ¿no? Igual, nosotros como humanos, hasta qué punto, no por darle una eticidad o un uso ético a la tecnología, ¿no? Pero hasta qué punto nuestras inteligencias artificiales, nuestros robots que llevan a limpiar las casas, ¿no? Que ya anunció Elon Musk, pues, no es como un grado legal de esclavitud, ¿no? El decir como de: "Ah, bueno, como no tiene sentimientos, como está programado, como es una máquina, puede hacer lo que yo le ordeno y no necesita un descanso", ¿no? Que es muy curioso, ¿no? Como parece ser que tendemos una un ceder tareas para nosotros tener mayor comodidad, pero a la vez, pues, no parece accesible que esa comodidad solo llega a los estratos altos, a los estratos con poder, ¿no? Realmente, en este caso, Rain, pues, agarró un androide de la basura, ¿no? No es que realmente ella tuviera acceso a esa tecnología tal cual. Y bueno, la verdad es que la película, en la cuestión de fotografía, de color, muy bien realizada. Creo que si tú no estás familiarizado con la saga de Alien y vas a ver la película, puedes tener un muy buen rato. Y la verdad, a mí sí hubo momentos de tensión. Hay unas escenas muy, muy bien logradas. Hay una donde, bueno, para quien no esté igual familiarizado con el universo de Alien, la primera etapa del xenomorfo se llama facehugger o abrazacaras. Y de hecho, creo que la riqueza de la película de Alien también radica mucho en su construcción de conceptos y de arte. El primer artista que diseñó todo lo de bueno, sí, el alien, las naves, sus transformaciones, todo, se llamaba H.R. Giger. Es un artista que, pues, ya falleció, pero es muy curioso porque
bueno, la verdad soy muy fan de esta saga y viendo una de las entrevistas detrás de cámara de las primeras concept arts, nos explica que la idea del abrazacaras, es un monstruo que está creado en el concepto de la violación. Es decir, literalmente, este monstruo, pues, tiene ahí como un tentáculo que introduce la fuerza y ahí con eso implanta el huevo, y en el momento de que tú lo trates de quitar, tiene su cola enredada al cuello de la víctima. Entonces, es muy turbio cómo se hace este concepto, porque a la vez creo que pensar o el cine de terror también su riqueza, tanto de ciencia ficción como de terror, sobre todo en este caso, ¿no?, de películas como Alien, la riqueza radica en cómo lo que lo que nos causa el terror, lo que nos causa este miedo, es que el alien, pues, no está tan distante de nosotros en ciertos comportamientos, en el sentido de, es una máquina de matar que no tiene sentimientos, que muy probablemente puede llegar a ser el ser humano, ¿no? Inclusive con los sintéticos, nos damos cuenta, son máquinas de matar que no tienen sentimientos, ¿no? Entonces, ahí también es un punto, pues, importante de la película, y sobre todo, el objetivo que tiene la corporación, que aquí es donde creo que se hace muy muy evidente la conexión con los empleados, sobre todo al final de las 2 obras. La corporación le interesa el alien para modificar el ADN humano y que así los humanos puedan trabajar en cualquier condición, porque el alien no necesita comida, bueno, o sea, sí necesita, pero muy poca, no necesita tanto oxígeno, puede sobrevivir en el espacio, no necesita agua. Y entonces, ¿qué es lo que ve la compañía aquí? Tenemos al empleado perfecto que no se va a quejar por nada y que va a obedecer nuestras órdenes. Y esto, pues, es algo bastante turbio, ¿no? Y donde aquí ya podemos dar el brinco hacia otros temas, porque, em, pues, por ejemplo, en países creo que es como Japón o Corea, existe este concepto, ¿no? De que ahora ya tienen sus camitas ahí en las oficinas y tienen ahí todos sus restaurantes y los mismos establecimientos se van volviendo, pues, no una tienda de raya, pero a mí siempre me ha llamado mucho la atención como cada vez hay más oficinas y centros comerciales en el mismo lugar. Es muy, muy curioso, ¿no? Es como de, bueno, ya, te explotamos, pero mira, ya te cayó tu quincena, vete a llenar con un vacío material y ya, de ahí vas a estar bien, ¿no? Entonces, creo que si bien, em, se puede tener, sí, esta perspectiva, ¿no? De hablar de Alien como, pues sí, el Alien, el terror, también podemos aterrizar este tipo de cosas que al final del día nos están haciendo una crítica a nuestra forma de vida, ¿no? Sobre todo, cada día convivimos más con la tecnología. O sea, creo que las igual, ¿no? Las generaciones, pues, ya más pequeñas, es muy raro que no hayan tocado un iPad ya como a los antes de los 0 años. Sí, es muy raro, ¿no? Y vemos cada vez de que, que el niño está llorando, pues ponle sus videos de YouTube Kids, ponle su jueguito del iPad, no sé qué. Por eso mismo creo que tenemos que ponernos a pensar con películas de ciencia ficción, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros, no? ¿Qué es lo que vamos a hacer como humanidad? ¿Cómo se va a dar el desarrollo de la tecnología? Y pues sí, ¿qué camino queremos seguir, no? No solo a un nivel como de la tecnología, porque también existe este concepto muy famoso, brain rot, que pues, si bien puede ser no lo vería precisamente en la película, pero sí tenemos que ponernos a pensar en un mundo donde la tecnología sea ya, pues, inherente casi a nuestra condición, ¿no? Como condición humana. Y sobre todo tener en cuenta que no hay que tener miedo, ¿no? Es como: "Ay, no, es que la tecnología es mala". No, las cosas por sí mismas no son ni buenas ni malas. Eso radica en el uso, pero a nosotros nos toca cuestionarnos acerca de ese uso. Yo discrepo ahí contigo, mi estimado. Yo sí creo que en la dinámica social tan compleja en la que vivimos, es un discurso peligroso el de la indiferencia de la tecnología o la neutralidad de la tecnología. Creo que justo eso lo que hace es ponernos un velo en el que no podemos ver que la tecnología se concibe en una, pues sí, digamos, en un discurso social particular, es decir, quienes hacen la tecnología tienen una ideología detrás, tienen una intención social detrás que hace con lo que se hace y pues vaya, tú puedes revisar la historia de la ciencia, la historia de pues, la tecnología como tal, de distintos avances, vas a ver que no son avances del todo altruistas, siempre hay como una intención detrás por lograr algo, por cambiar algo. Y claro que también hay, así como no, digamos, no podemos culpar a quien crea la tecnología, sino a quien la empieza a aplicar, pues también, eh,
implique su responsabilidad, ¿no? Y digamos, figura del fuego de Prometeo, tú cuando le das a la humanidad la capacidad de hacer algo, tienes que hacerse bueno, entender la responsabilidad que implica de que no todos van a tener las mismas intenciones que tú tienes con eso, ¿no? Entonces, pues, vaya, y en este mundo hipercapitalista en el que ya estamos y que estas obras justo nos retratan eso, pues yo sí y bueno, lo vemos inclusive en el caso de Weyland Yutani y el Alien, o sea, uno puede decir, no, es que la perfección genética del ser humano a través de la interacción con la genética del xenomorfo es algo, pues, neutro, ¿no? O sea, ya si quieren hacer superhombres que hagan la vida más feliz para todos, o si quieren hacer empleados, es muy rollo de quien lo haga. Me parece que no es así. Creo que hasta en el cómo está el acceso a esa tecnología, a esos conocimientos, a esas transformaciones, podemos ver que ya hay siempre una intención detrás de alguien y que no siempre es, pues eso, como tú dices, no neutral, sino que ya va de alguna manera prejuiciada o con una carga de valores detrás. Y que bueno, insisto, como ha sido la historia del capitalismo tardío, no dirá que siempre son las mejores intenciones, ¿no? Justo estaba leyendo un libro sobre un término nuevo que me parece muy interesante que se llama la gamificación, que es un sociólogo y psicólogo de cómo a raíz de nuestras generaciones, ya más millennials y zoomers, que crecimos con los videojuegos y con todos estos, digamos, impulsos psicológicos de los videojuegos, de pues las recompensas, de subir de nivel, de mejorar estadísticas, ¿no? Como que toda esta maquinaria que hace enganchante a los juegos, que nos hace que pues, nos gusten como este tipo de experiencias, cómo han introducido este tipo de dinámicas en otro tipo de acciones para justamente maximizar el efecto del capitalismo, ¿no? Pienso, por ejemplo, a los conductores de Uber, que también tienen como ese sistema de recompensas, de misiones diarias, y bueno, todos estos juegos móviles que tienen igual, ruletas, que tienen también muchos mecanismos para hacer que la gente meta dinero en ellos y se enganche y pierda tiempo, en fin, ¿no? El cómo hasta ese tipo de respuestas como más lúdicas, que podrían servirnos también, poniéndome en tu postura de la neutralidad, ¿no? Para hacer, por ejemplo, a alguien que le cuesta hacer ejercicio, como yo me declaro, pues juegos que justo tienen estos mecanismos de gamificación ayudan a romper como esa barrera y ahí pues uno puede introducirse en actividades que considera, digamos, más sanas o necesarias, ¿no? También hay ejemplos de juegos como Zombie Run o, bueno, mencionan varios, ¿no? Que son como gamificación bien aplicada, ¿no? Pero también está el otro lado, que es quienes están desarrollando ahorita más, pues sí, desarrollo de conocimiento en el ámbito, pues no es la gente con las mejores intenciones. Entonces, vaya, eso de la neutralidad de la ciencia lo encuentro yo bastante problemático. O sea, creo que podría ser quizás lo ideal, o quizás en algún momento, si nos retomamos a los tiempos clásicos de la tecné griega, lo puedo quizás todavía concebir. Pero creo yo que si queremos pensar el capitalismo tardío, tenemos que entender que la tecnología, y creo que justo por eso la ciencia ficción es muy buena, una muy buena aliada para esto, pues la tecnología no es inocente, la gente detrás de ella no es inocente, y entre antes sepamos ver, digamos, todos los hilos que se cuecen detrás de, pues, de la tecnología, más responsabilidad y libertad podemos tener ante ella. Interesante. Apostar ah, por una dinámica, ¿cómo llamarlo? Pues un uso crítico, creo que al final el pensamiento crítico es lo que es el gran reto de de toda la humanidad, de todas las épocas, entonces nos compete pensar cómo afrontarlo en nuestra realidad tan digital y hipercapitalista. O no sé, es como yo lo concibo. Desde el espacio digital contra el espacio digital. Curioso. Muy bien. Pues por el segmento de Alien Romulus es todo por el momento, pero no se despegue, porque vienen los empleados. Pasando a la obra literaria, tenemos un texto bien, bien interesante que es Los empleados de Olga Ruffin. Bueno, primero vamos a poner un poco de contexto sobre quién es Olga. Olga es una, más bien poetisa, y con esta obra pues, ya la consideran también una novelista. Ella es danesa, de Dinamarca, de Copenhague, y es una escritora joven, tiene apenas 38 años. Esta obra la publicó hace 6 años, entonces la verdad es que ha escrito pues, desde muy temprana edad y es pues, un fenómeno interesante de analizar, ¿no? Que su éxito, a pesar de pues, el país en el que está, el tipo de obras que escribe, pero bueno, creo que justo vamos a hacer una defensa de por qué Los empleados sí merece todo ese boom que, digamos, en su nicho consiguió, ¿no? Olga, como ya mencioné, es más una poetisa. Ella lo que ha publicado más era, bueno, de hecho está mal dicho decir poetisa, corrijo, es una poeta, que publicaba pues, principalmente pues, poemas, ¿no? De distintos tipos. Y Los empleados es como su primer experimento narrativo. Ella realmente no tiene como una vida muy destacada, como otros escritores que tienen como vidas bien surrealistas. No, ya nada más alguien que estudió letras y se dedicó a ejercer lo que estudia, ¿no? Y bueno, está bien. Al final también creo que ese tipo de vidas tranquilas también nos ofrecen perfiles muy particulares para la literatura, ¿no? Eh,
¿Por qué digo que Los empleados me cuesta a mí considerarlo una novela? Porque creo que no cumple muchos de los cánones que en una definición esencialista de lo que es una novela entraría, ¿no? Para empezar, es una obra en la que está narrada quizás recordando un poco estas novelas del siglo XVIII, XIX, que son novelas epistolares o diarios, porque no hay como una estructura, pues, digamos, narrativa de una exposición de los hechos, sino que son más bien un conjunto de testimonios. ¿Testimonios de quién? De los empleados de una tripulación de una nave espacial que está haciendo un proyecto en una galaxia muy lejana del planeta Tierra, ¿no? Entonces, de ahí el título, ¿no? Y son justamente testimonios. Yo diría que si lo queremos ver más como, si queremos darle un género, me parece a mí que el género correcto sería decir que es una bitácora, porque es lo que es un conjunto de testimonios que van eh, guardando el registro de un hecho en particular, que es este hecho, pues toda la investigación y todo lo que está sucediendo en la nave durante estos días que llegan a un planeta donde está encargada la misión y empiezan a investigar unos objetos extraños, que es justo lo que los mandaron a investigar, ¿no? Lo interesante de los empleados o los sujetos que hacen estos testimonios, bueno, se especifica que los testimonios lo hacen por pedido de la compañía, o sea, no es como que a ellos les surja con esta intención, digamos, como de bitácora de llevar un registro de su vida, sino que la compañía quiere saber qué es lo que están pensando, quiere tener como un acceso a la intimidad como parte mismo de el registro, pues, digamos, de los resultados del trabajo, ¿no? Eso es muy interesante, el cómo el capitalismo puede inclusive hasta adoptar o querer adentrar en la privacidad y adueñarse de la privacidad y de la intimidad, inclusive, ¿no? De las personas. Bueno, retomando, lo interesante es que estos empleados no son todos humanos, sino que hay empleados que son, pues sí, humanos de carne y hueso, otros que son más como tipo cyborgs, que como que fueron humanos y después de a poquito justo fueron como perdiendo o transformando su humanidad en otra cosa. Y hay otros empleados que de entrada saben y tienen plena conciencia de que siempre fueron sintéticos o, bueno, androides con inteligencia sintética, ¿no? Artificial. Entonces, los testimonios no tienen nombre, uno puede medio intuir conforme va leyendo, más o menos qué personaje es, va creando uno como el universo. Es también muy interesante cómo, justo por la manera en la que está narrado, te construye mucho con muy poco, ¿no? Entonces, es una obra que apela mucho, pues sí, a esta forma poética de expresar las ideas, las imágenes. Por eso digo que se nota que Olga es una poeta, y hace algo bien, bien interesante, porque lo que hace es presentar justo como fragmentos poéticos de la conciencia de los distintos empleados y permite justo que haya distintas voces que pueden ver distintas experiencias, distintas formas de afrontar lo que está pasando en esa investigación, desde gente que lo ve desde una manera muy humana, muy apegada al corazón, muy al sufrimiento, a la deshumanización que implica todo ese proceso de estar lejos de casa, conviviendo con este tipo de gente, con tareas como tan monótonas y tan, digamos, pues sí, deshumanizantes, hasta una especie de lenguaje poético de los androides, ¿no? Hasta ellos desde sus limitantes, pues, digamos, ontológicas, desde sus limitantes por ser como son, por no ser humanos o por ser lo que sea que sean, ya hasta el mismo tema de lo humano o lo sintético es algo que se pone mucho en duda en muchos pasajes de la novela, bueno, de la obra. Podemos ver también ahí una especie de cómo ellos mismos también de alguna manera llegan o recurren a cierta poesía para explicar una realidad tan compleja, ¿no? Y justo estaba viendo en una entrevista de Olga que ella, bueno, podemos apreciar como el tipo de inspiraciones que tiene detrás, gente como Úrsula K. Le Guin, por ejemplo, que ella quería hacer una especie de ciencia ficción, pero que no apelara, digamos, a los parámetros convencionales, que ella justamente, ¿no?, encuentra en este mito de Prometeo, de Frankenstein, como una cierta, ideología, pues, de dominación con la naturaleza, ¿no? Como una especie, y lo mencionan inclusive en términos de género, pues, como una especie de control, digamos, más apelado a lo masculino, y quiere ella presentarnos una visión más, digamos, según sus palabras, femenina de lo que sería la convivencia con la inteligencia artificial, ¿no? Una inteligencia artificial que justo es pensada más en términos, pues, más como femeninos, más de lo que se escapa a esa dinámica masculina de la dominación y de la apropiación de la naturaleza, y creo que lo que logra es algo muy, muy interesante, que vale muchísimo la pena de darle una oportunidad. Es un libro muy breve, y si de por sí son muy pocas páginas, además no todas están completas, como menciono, son testimonios que a veces no pasan de un párrafo o de media página. Hay otros que son más, detallados, que sí pueden llegar a ser hasta de 2, 3, 4 páginas, pero se puede leer de a ratos, y como también insisto que la cohesión narrativa o, digamos, la sucesión de hechos no es el punto fuerte, sino el sentarse y ver cada testimonio como un poema y ahora sí que dejarse llevar por lo que te dice, ¿no? Tratar de ponerte en el lugar de ese sujeto que está hablando de ese testimonio y ver qué es lo que te presenta de esa experiencia en particular. Ya hacia el último acto bueno, o sea, el último, pues sí, digamos, acto de la novela, sí podemos ver que la trama cobra un especial interés. Vaya, no quiero hacer ahorita spoilers, digamos que al final hay un cambio en la misión
de la nave, y ese cambio en la misión, pues, va a afectar totalmente, pues, en la vida de todos los tripulantes, y ya empieza como a delinearse el cómo van afrontando ese cambio de decisión. Hay por ahí un cuestionamiento muy interesante sobre cómo los androides también se plantean una especie de sentido de su existencia, sentido de la vida, y cómo afrontan el fenómeno de la muerte o la desaparición. Alguien que sabe que su conciencia no depende de su cuerpo, pero que a la vez sí, que se le da cierto apego, pero que a la vez no puede. Entonces hay como, pues, varios cuestionamientos y varias frases muy, muy buenas que nos invitan a pensar, pues, acerca de qué es lo humano, acerca de qué es aquello que nos hace ser como somos, que nos invita también a hacer una de las tantas reflexiones que han habido sobre cómo sería convivir con máquinas pensantes, con seres sintéticos similares a nosotros. Y vaya, como lo mencionábamos también, el tema del capitalismo no es algo para nada ajeno a esta obra. Al final, el título de la obra es demasiado explícito con eso, ¿no? Son los empleados, no son los tripulantes, no son los trabajadores, no son los investigadores, los expedicionistas, los colonizadores, son los empleados. Siempre está también de fondo esta dinámica de la empresa como la dueña de la vida de estas personas, como la adhesión al trabajo y al sentido de la vida de alguien que está lejos de su casa, lejos de cualquier tipo de, digamos, cultura que pueda participar o que le pueda dar otro tipo de significación a su vida, sino su vida es la nave, el propósito de la nave, su labor como trabajadores de la nave, y el único futuro que pueden proyectarse es el éxito de la nave. Eso creo que también está muy cercano a lo que se ve en Alien Romulus, justo con cómo pues los trabajadores también ahí son vistos como empleados, no solamente pueden proyectarse a futuro, en la medida en que pueden verse como miembros de toda esta maquinaria de Weyland-Yutani, ¿no? Y bueno, también traigo para acción esta frase me parece que es de Zizek, ¿no? Que dice que es más fácil imaginar el fin de la humanidad que el fin del capitalismo, ¿no? Pues aquí creo que estas obras justo siguen en línea con esta idea, ¿no? Al final la humanidad ya se está perdiendo, ya estamos entrando a este punto de lo que sería un transhumanismo, algo ya distinto a lo humano, pero que siempre sigue apuntando a esta dinámica de explotación capitalista, ¿no? A esta institucionalización, pues, de la esclavitud, a esta búsqueda por justificar la pertenencia o la adhesión del capital a un 1% de la población que puede dominar al resto del 99 y pues cada vez con mecanismos más complejos, aparentemente más humanitarios. Y digo aparentemente porque justo estas obras lo que hacen es cuestionarnos qué tanto, y bueno, sí, qué tan necesaria es la antropología filosófica, ¿no? Qué tan necesario es volver a hacernos esa pregunta tan esencial de qué es el hombre, por qué nos sirve esa definición del hombre, qué hacemos con nuestra definición de hombre, o qué han hecho de nosotros justo por no tener una definición de hombre, ¿no? Pues creo que son dudas, son preguntas que uno puede despertar a raíz de este tipo de obras, que creo que son bastante valiosas. Y yo, a diferencia de lo que comentabas hace rato, mi amigo Salvador, que la ciencia ficción es interesante, nos atrapa porque nos ayuda a pensar en futuros que podrían no ser tan lejanos. Yo soy más de la idea de lo que decían autores como Ray Bradbury o la misma Úrsula K. Le Guin, que la ciencia ficción lo que tiene es que nos permite pensar la realidad con una especie de máscara. La disfrazamos con, pues, con ficción, con un futuro, con algo que pensamos que está a cierto punto distante de nosotros, pero es una gran herramienta para verlo más bien como una analogía, una metáfora, y por lo único que parezca, creo yo que la gran riqueza de ciencia ficción es que retrata la realidad, ¿no? La ficción es uno de los medios de ficción que mejor retrata la realidad, porque sí tiene como un cierto apego a querer ser realista en el sentido de que, pues, no es como la fantasía, que se toma muchas libertades que pueden al final como afectar mucho la concepción que uno tiene de la obra, sino que apela, pues, a una experiencia humana que pretende ser realista, pegada a marcos científicos, y, pues, esas experiencias también, como es un género que se consolida en el siglo XX, que también es un siglo lleno, pues, de dudas de dónde va la humanidad, de qué hemos hecho con la historia, con la humanidad, con la cultura, pues, que tiene siempre esta reflexión bastante antropológica detrás, ¿no? Entonces, creo que justo me parece una obra muy interesante y muy valiosa de Los Empleados, porque retoma esta corriente de la ciencia ficción, que no es nada más contar historias entretenidas, historias enganchantes, sino que tiene de fondo siempre esta pretensión por pensar la realidad y problematizar la realidad, enmascarándola con una aparente ficción, pero que, pues, justo, ¿no? Creo que es una obra que, lejos de darnos una respuesta sobre, pues, qué es lo humano, qué es lo que nos compete con la inteligencia artificial, qué nos compete contra el capitalismo, nos hace plantearnos las preguntas de, en estos escenarios, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Es una obra que creo que despierta muchas dudas, que también mueve muchas de nuestras ideas, algo a veces más dadas por sentadas,
Entonces, creo que es una obra que vale mucho la pena. Insisto, es muy corta, muy bella, muy fácil de leer. Ahorita me parece que en español edita Anagrama y, pues, no dudo que en el futuro, digo, Olga es una autora muy joven que ha publicado pocas cosas, pues, hay que seguir con el ojo encima de lo que publique Olga Raven, porque si ya a su juventud nos presentó este tipo de genialidades literarias, pues, no dudo que pueda presentarnos algo inclusive mucho mejor en un futuro no muy lejano. En el marco de pensar a la humanidad o de realizar una antropología filosófica con estas obras, encuentro un primer punto muy interesante bueno, en la obra de los empleados sería el testimonio 11 y en Alien Romulus sería cómo piensan los sintéticos, ¿no? Que es igual un punto muy interesante, ¿no? En este primer testimonio que nos presenta Olga, que insisto y coincido completamente contigo, es una obra, pues hasta cierto punto revolucionaria, ¿no? Porque no es una novela, pero hay cierta poesía, pero a la vez también es solo como esta parte de cierta bitácora, pero no por eso, pues, no nos debe invitar a pensar cosas, ¿no? Al contrario, creo que justo como dijiste, en muy pocas páginas nos lleva a pensar bastantes cosas. Y es el testimonio de una, pues sí, una empleada sintética, donde pregunta, ¿no? Como, ¿fuisteis vosotros los que implantasteis en mí esta impresión? ¿Forma parte del programa o la imagen ha surgido por mí sola, no? Este cuestionamiento, pues, es bastante interesante porque, si bien en ambos universos existe la idea de los sintéticos, me da muchísima curiosidad cómo esto podría también ser aplicable para los seres humanos, ¿no? Es decir, cuando hablamos del deseo, sobre todo el deseo en los seres humanos, es muy interesante realizar la pregunta de si es un deseo genuino que nace de, pues sí, una individualidad o si es un deseo hasta cierto punto implantado, colectivo. Y lo mismo para las ideas, ¿no? Creo que algo que hoy ha estado muy en boga es como esta parte de la meritocracia, ¿no? Bastante en tendencia, ¿no? Con ciertos personajes ahí de redes sociales, ¿no? De que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Porque en apariencia parece serlo así. Y que el que le echa ganas, el que trabaja todos los días, el que dobla turno, el que no sé qué, es quien llega lejos, pues resulta una idea bastante curiosa, ¿no? Porque, ¿cómo podemos hablar de meritocracia? O cómo una idea de meritocracia que parece tan infundida, ¿no? Desde inclusive la misma escuela, ¿cómo nos va a resultar posible en un mundo que se mueve a través de conexiones, de capital, ¿no? Social o capital, pues sí, cultural y sobre todo capital económico, ¿no? Este es un primer punto muy interesante porque entonces ¿hasta qué punto los sueños o nuestras aspiraciones que tenemos, pues, no dejan de ser ideas implantadas, ¿no? Nosotros mismos podemos realizar esta pregunta, ¿no? ¿Fue el sistema el que me impuso cierta idea? ¿Fue la cultura el que me dijo que esto estaba bien? ¿O es un deseo que yo quiero, no? Y ahí es una respuesta muy compleja porque entramos en un ramo donde no sabemos hasta qué punto, pues, nuestros deseos suelen ser nuestros, ¿no? Y esto, pues, a mí me parece un poco angustiante, ¿no? De hecho, regresando un poco a esta parte que mencionabas, ¿no? De que hay ciertas personas que con la tecnología pretenden llevar a cabo ciertas ideas y ciertas intenciones, pues, no está muy distante de lo que se ha hecho en Twitter, en Musk mismo, promocionando a diestra y siniestra la campaña de Donald Trump descaradamente, cuando debería ser un espacio, pues, libre y de diálogo, o, pues, igual TikTok, ¿no? Cómo el algoritmo se va alimentando, pues, para ponerte ciertas ideas, ¿no? Más de acuerdo, ¿no? Es algo que, pues, me parece bastante interesante y que aquí en la obra tanto de Alien como de los empleados, lo veo un poco más fuerte dentro de los empleados, pues, se ve reflejado. Sí, ese testimonio 11 que mencionas también se me hace interesante porque nos plantea también la pregunta básica por, diría yo, por la filosofía, por el pensamiento y concretamente por la ontología, ¿no? Si la ontología nos habla sobre que el mundo en el que nos relacionamos y justo es como un estudio por entender qué es ese mundo en el que estamos y cómo podemos acceder a conocerlo o cómo se nos presenta ese mundo, creo que justo aquí encuentro un cuestionamiento ontológico de parte del androide, ¿no? Que dice, la imagen ha surgido por mí sola, ¿no? Es decir, está como este cuestionamiento, vaya, asumimos que, y eso también sería un debate muy interesante, ¿no? Pero que si los androides o las inteligencias artificiales tienen ya todo cargado, digamos, de base y como que solamente se dedican únicamente a procesar
a darnos, pues eso, ¿no? Un conjunto de respuestas, digamos, ya previamente programadas o por lo menos contempladas. Pues, ¿qué sucede cuando presentan este esposo de creatividad, no? De que se enfrenten a lo desconocido y que creen a partir de lo que no encuentran, ¿no? Y justo ahí surge, a mi parecer, una de las primeras posibles respuestas, ¿no? Que si es la capacidad creativa la que nos hace humanos. Creativa no en un sentido tan llano como de ponerle una inteligencia artificial de escríbeme un poema que hable sobre esto y que te lo haga, digamos, fuera de la nada, sino verdaderamente que algo surja de una cierta individualidad, una espontaneidad, si queremos poner en términos un poco más antiguos, pues de esta vitalidad del alma, ¿no? Este asombro por la realidad, por lo no conocido, por lo que nos atraviesa, se nos aparece y tenemos que responderle. Si no es eso lo que quizás al final podemos encontrar como lo que nos hace humanos, ¿no? Cuando ya en las cuestiones más pragmáticas, más técnicas, más de hacer, nos damos cuenta que lo que podemos hacer está muy limitado, o más bien lo que únicamente los humanos podemos hacer es muy, muy limitado, muy reducido, pues quizás sea una cuestión más de actitud, de volición, de una capacidad, pues sí, insisto, más originaria, la que nos haría humanos en contraposición con estos seres. Sí, coincido contigo, al final parece que ser humano se reduce a una sentimentalidad y a una forma de ser, ¿no? Recuerdo un poco este diálogo que se da en Yo Robot, ¿no? Cuando le dice este agente, ¿no? Así como de los humanos hacen obras de arte y componen melodías, hacen poesías y no sé qué y bla, bla, bla. El robot nada más lo ve y como que se ríe y le dice como de, ¿y tú haces eso? Porque pues si no lo haces, en teoría no eres humano, ¿no? Claro, claro, y ahí y se introduce también un tema que me parece que también está muy poco abordado últimamente, que es el de la deshumanización, ¿no? Justo ahorita que ya mencionamos esto de qué es lo que nos hace humanos, vaya, como tú dices esto de los deseos implantados, pues hasta qué punto la forma de vida que nos interpela por el sistema en el que estamos, lo que insta es a deshumanizarnos, a cada vez esas actividades, esas acciones que nos hacen humanos, irlas relegando a una esfera de lo inútil o de lo innecesario, o inclusive hasta de lo ni siquiera inconcebible, ¿no? No quiero ponerme ahorita distópico como en algunas novelas, pero vaya, si cada vez nuestros deseos apuntan más hacia algo que nos aleja de la humanidad, algo que puede ser mucho más replicable, mucho menos auténtico, mucho más, pues eso, convertible en algo de masas, en algo que no apela a lo que uno desea voluntariamente, volitivamente, sino que lo desea por cumplir una cierta expectativa, por sentirse parte de algo, por cualquier otro motivo que no sea exactamente el decir yo quiero esto por mí, sino quiero esto porque a mí me piden o a mí me exigen o quiero llenar bueno, responder a lo que alguien más quiere, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto también? Pues sí, ¿no? El tema de la deshumanización también debería ser pensada a la par del qué es lo que nos hace humanos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos perdiendo? ¿Qué es lo que nos están quitando de esta humanidad, ¿no? Pienso también, estaba leyendo hace poco un libro que se llama La utilidad de lo inútil, que justamente habla de eso, ¿no? De cómo las cosas que aparentemente son inútiles dentro de una lógica utilitarista, que evidentemente es la lógica que sigue el capitalismo, son las cosas que realmente nos hacen que la vida valga la pena, ¿no? Hay, pues, muchos ejemplos en muchas culturas de cómo justo lo que encontramos muy valioso lo que es inútil, ¿no? Las artes, la literatura, vaya, este mismo podcast es algo inútil, pero creemos que y por eso estamos aquí, porque creemos en que hay algo de valor en este tipo de reflexiones, en este tipo de charlas. Y el hecho de que haya gente, del otro lado de la pantalla que nos escuche y que piense lo mismo, pues nos confirma, ¿no? Que de lo útil no solamente se vive, de lo útil se sobrevive, se existe y se puede tener comodidad. Pero lo que hace que la experiencia humana sea verdaderamente enriquecedora y valiosa, pues está en esto, ¿no? En lo inútil, en la risa de un amigo, por decirlo así, en la confrontación de una página que te cambia la vida, que te hace ver cosas que antes no veías, en una película que te hace ser otra persona, que te deja pegado a la silla de tu sillón después de que pasaron los créditos 10 minutos porque no puedes procesar lo que acabas de ver, ¿no? Todo eso que nos confronta y que nos saca de nuestras dinámicas de la rutina cotidiana, pues, del capitalismo, de la producción, de todo esto que ya venimos denunciando, creo que es lo que verdaderamente nos hace humanos, y me parece que también está muy presente, por lo menos en los empleados, como esta, pues, confrontación a la utilidad, o por lo menos está como esta incomodidad con aquello que no se siente útil, que es lo que justo como que más le choca a los androides, ¿no? El decir: "Es que estas cosas que no entiendo, que no entran en mi programación de la producción, de todo esto, es lo que no entiendo, es lo que me choca", pero también encontramos que hay quienes van a hallar en eso, pues, cierto asombro y cierta fascinación, y, pues, por supuesto, un cierto interés por querer más de eso, ¿no? Y no quedarse únicamente, pues, con lo que les vino ya programado.
Coincido completamente contigo. Ya solo como para cerrar este pequeño fragmento, es muy curioso cómo el paradigma en, pues, digamos, como con nuestra sociedad organizada y las antiguas civilizaciones, justo lo que las hizo brillar fue todo eso, lo, digamos, lo inútil, por así decirlo, el desarrollo de una mitología, el desarrollo de ciertos rituales y cierta cultura, ¿no? De cierto, pues sí, enriquecimiento. Es muy curioso que eso fue lo que los hizo brillar, ¿no? Y cómo cambia el paradigma y ahora lo que nos hace brillar es la producción, que realmente, pues, habría que cuestionarlo, ¿no? ¿Qué hay de brillo en la producción, no? La eficiencia de la producción, la cantidad de la producción. Entonces, pues sí, creo que al final del día lo que nos hace podemos sobrevivir por comida, por techo, por ciertos bienes materiales, ¿no? Pero lo que nos hace vivir al final del día trasciende más allá de lo que nos puede adquirir el dinero. Otro punto importante dentro de ambas obras es la cuestión de los sentimientos o, digámoslo, la salud mental y el trabajo. Es muy curioso porque, Alien Romulus abre con si bien abre con la secuencia de cómo, capturan al alien en el laboratorio de Romulus, después nos presenta a Rain, y es Rain en un sueño, donde literalmente está despertando y viendo el amanecer, el sol, ¿no? Volviendo a esta parte de lo humano, del sentimiento de la humanidad. Esa contemplación que tenemos nosotros por la naturaleza es lo que Rain anhela, ¿no? Después, pues ya, se despierta de su sueño y, pues, está en este mundo donde ni siquiera se ve el sol, ¿no? Está todo completamente oscuro de lo contaminado que está, de lo minado que ya, de lo o sea, de la sobreexplotación que hay en ese planeta, ¿no? Y es muy curioso cómo, la tarea de Andy, esto sí, pues, ya completamente mi cuchara, pero como la tarea de Andy, hasta cierto punto, lo que le encomienda el papá es hacer sentir todo el tiempo mejor a Rain para que deje de pensar, ¿no? Que está hasta condenada en ese planeta, ¿no? Y es muy curioso porque igual todos el grupo de Rain, pues, son un grupo de chavos, y sí dicen así como: "Si es que esto no nuestra juventud, nuestra etapa de humanidad", por así decirlo, no debería verse mermada a esto, ¿no? O sea, un joven tiene que divertirse, que salir, que conocer, que platicar. Y es muy curioso cómo los adultos, pues, ya están como bastante resignados, ¿no? Es como de: "A ver, aquí ya nos vamos a morir y no hay de otra, entonces hay que aguantarlo". Y no, los jóvenes no, ¿no? Son como esa chispa de, hasta cierto punto, medio revolucionaria, el decir: "¿Sabes qué? Prefiero yo arriesgar mi vida y escaparme y poder ver un amanecer en otro sistema independiente de Weyland-Yutani", donde curiosamente no aceptan sintéticos. Eso es muy curioso. Me atrae bastante la atención que los sistemas independientes de Weyland no acepten sintéticos. Pero, pero sí, o sea, prefieres morir en el intento de ver un día un amanecer bonito, libre de esta presión de maldita sea, tengo que ir a trabajar, porque es muy curioso, ¿no? El decir, bueno, hago sí esta serie de labores, hilándolo como con, no sé, ¿no? A lo mejor en este sistema independiente sí somos una comunidad, pero hay una parte de agricultura, hay otra parte que se dedica como a la limpieza, otra al trueque, pero no es esta forma de decir: "Ah, te faltan 7000 horas para completar tu, pues, ahora sí que tu jornada, ¿no?, de trabajo". E igual en los empleados hay una serie de testimonios, sobre todo con el 22, ¿no? El 22 creo que si bien lo expresa en muy pocas líneas, pero es algo que se ve también manifestado a lo largo de distintos testimonios, ¿no? El 22 dice que, bueno, es igual un androide que dice que se ha observado que no soy capaz de realizar mi tarea correctamente debido al carácter disfuncional de ciertos sentimientos. Hay una programación de sentimientos para que no se sienta como tan lejana, ¿no? Esta distancia entre sintéticos y empleados humanos. Y después preguntan, ¿no? Al final, ¿se trata de un problema de tipo humano? Porque en tal caso me gustaría conservarlo. Es muy curioso. Esto es, ¡guay! La pluma en llamas, pero sí, de hecho, también hay otro testimonio, no recuerdo el número precisamente, pero igual donde es un androide, dice como de: "Es que yo veo que mi compañero y mantiene el ánimo y buenos niveles de producción, y a pesar de que acabamos la tarea rápido, yo le digo: 'Bueno, ya acabamos una tarea, hay que seguir', y él dice: 'Oye, no, espera, hay que descansar, hay que platicar, ¿no? O sea, sí está bien que seamos eficientes, pero
no todo puede ser esto, ¿no? Entonces, creo que, algo que sí, y ahora sí, como señalabas, ¿no? Teniendo más hacia este punto de analizar la realidad más que futuros distantes, es cómo no sé, en este aspecto, ¿no? Emocional de humanidad, que es más hacia lo que tendemos, o bueno, más a lo que apostamos para definir la humanidad, más que un hacer, un sentir, creo que aquí se ve reflejado bastante bien, ¿no? Cómo a veces tenemos que suprimir nuestras emociones, nuestros sentires, con tal de cumplir con una labor, ¿no? Que ni siquiera es una labor que queremos hacer muchas veces. Igual, ¿no? Recordando un poco, pues, la obra del extranjero, pues, ya sintiéndonos, pues, deshumanizados, indiferentes, hasta las mismas cosas que nos deberían hacer o recordarnos que somos humanos, ¿no? Como lo es la muerte, ¿no? O sea, el decir como de: "Ah, bueno, pues, ya, no, o sea, sí, tal vez mi madre murió ayer, pero, pues, a lo mucho me van a dar este día en el trabajo, y al día siguiente tengo que volver". Y no poder hablar de eso, ¿no? Sino como tener una cara feliz, algo que este hecho, que es tan de la humanidad, no afecte mi rendimiento, ¿no? Es algo bastante, pues, turbio, ¿no? Distópico, y donde ya no es lejano, ¿no? Sino que es bastante cercano. E igual con la cuestión de que ya habíamos mencionado antes también, ¿no? De estas personas que, sobre todo en Asia, en Japón, no sé si es Japón o Corea, pero que ya tienes que quedarte a dormir en tu trabajo, ¿no? Es como, o sea, literalmente ya estás más cercano a una máquina, ¿no? Porque si ya no tienes ni un hogar y duermes en el trabajo, ¿dónde se da ese rompimiento con lo laboral? Es algo bastante turbio, bastante triste, y que creo que aquí sí podríamos abogar como colectivo por una dinámica distinta, ¿no? Donde ya no sea como, no sé, como la vida en base al trabajo, sino que sea algo como distinto, ¿no? Donde se pueda, por ejemplo, recuerdo que se sonó mucho en la política esta propuesta, ¿no? De dar un incentivo cultural, es decir, así como hay tarjetas de bonos para vales de despensa, por así llamarlo, como prestaciones de algunas empresas, dar cierto dinero para que al menos una vez al mes se pueda disfrutar de algo cultural, de algo distinto, ¿no? Y también ahí que, pues, no fuera como nada más el entretenimiento, sino que fuera algo que invitara más a un espacio de reflexión, porque, pues, no todo arte, inclusive ni siquiera diría que el arte tiene que entretener, ¿no? Sino que sea algo que pueda llenar este alimento, ¿no? Del alma, si lo queremos ver así. Ahorita que te escuchaba, fíjate que me acordé de la idea de una filósofa muy poco estudiada, creo yo, injustamente, que es Simone Weil, que tiene ella habla del concepto del desenraizamiento y del enraizamiento, ¿no? Justo habla y vaya, en un contexto muy distinto al nuestro, ¿no? Ella lo piensa desde la Segunda Guerra Mundial y los antecedentes a la Segunda Guerra Mundial. Habla de los tiempos desenraizados de muchos países, de muchas culturas, y justo ella encuentra que lo humano es esa, posibilidad del enraizamiento, ¿no? De poder echar raíces, de poder pertenecer, de poder encontrar una vinculación a partir de cierta cultura, de cierta pertenencia, de cierta estabilidad, ¿no? Creo que la metáfora de la raíz es muy clara, ¿no? ¿Qué es lo que hacen las raíces en un árbol? ¿Qué es lo que tiene un árbol que está bien enraizado, está firme, sabe a dónde pertenece, sabe cuál es su lugar en su entorno? Y entre más fuertes y hondas sean esas raíces, menos dificultades va a enfrentar, va a tener, digamos, más nutrientes, en algún, desastre, tipo, pensemos alguna especie de huracán, fue una inundación, lo que sea, también las raíces fuertes son las que permiten que ese tipo de seres permanezcan, ¿no? Y justo ya encuentra el problema en tiempos de desarraigo, donde la gente ya no tiene esa posibilidad de echar raíces y vaya, si bien se ha pensado ya en la sociología, pues todo esto de las sociedades líquidas, del cansancio, lo que sea, de fondo y escuchándote hace rato como tener esta epifanía de la vuelta a la tradición cuando hablabas de los griegos, pues creo que justo eso es lo que se ha perdido mucho en sociedades anteriores, ¿no? Esa es quizás la gran virtud que nos ha arrebatado el capitalismo o la modernidad o busquen el culpable que quieran, que ya es cada vez más difícil desenraizarse o, como lo mencionabas en el caso de las sociedades orientales, el mismo fenómeno del desenraizamiento está perdiendo su naturaleza, pues, digamos, que enriquece la experiencia humana, que le da un sentido, y ahora tenemos un enraizamiento totalmente ligado a la explotación, ¿no? Esto de que tu lugar de dormir sea el trabajo,
que pases más tiempo en el trabajo, en el transporte al trabajo, que realmente un tiempo para ti, que tu capital, tu dinero lo tengas que invertir en cosas laborales, no sé, más ropa para el trabajo, o tu coche y la gasolina, y que ya como dice, no tengas tiempo para poder pagar un boleto del cine o algún libro, o quedarte siempre como con que eso sea un gasto que no le puedes dedicar tanto como a otros que quizás no son tan esenciales, sino que están más ligados a una dinámica de un enraizamiento laboral. Pues creo que aquí Simone Biles también sería bastante apta y bastante necesaria para repensar, ¿no? Si bien ella lo hace desde una ideología también muy particular, ella es, digamos, está mucho más cercana a la antropología cristiana. Creo que lo que nos comenta sobre la experiencia del arraigo y el desarraigo es muy interesante, y también pensar nuestras dinámicas personales en términos de arraigo y desarraigo también podría darnos claridad al respecto de cómo nos vinculamos, no solamente con las demás personas, sino con la realidad misma y con la actitud que tomamos ante la realidad. Y creo que también obras justo como Alien, que creo que el tema del arraigo y el desarraigo de parte de Rey en este caso es muy, muy, muy presente, y también, bueno, Andy, los tripulantes, y en otras películas de Alien, pues lo mismo, ¿no? Está como este elemento presente. Bueno, en los empleados ni se diga, creo que ahí justo lo que se pone en crisis es la idea de quiénes están más o menos arraigados a una forma de vida particular que se ha desarrollado dentro de la nave, ¿no? Entonces creo que estas obras también nos invitan a este llamado, ¿no? A pensar en las raíces que tenemos en nuestra vida, y pues creo que nunca nos hace daño, ¿no? Tomarnos una pausa y decir, ¿a qué me siento enraizado? ¿A qué no? ¿Y en qué me gustaría echar raíces? ¿Y qué raíces me gustaría quitarme, ¿no? Creo que siguiendo prácticamente esto que decía el buen Sócrates, que una vida que no se examina no vale la pena ser vivida, obras como estas, el arte mismo, y pues todos aquellos pensadores que han llegado antes que nosotros, deben ser pues buenas herramientas, buenas muletas, buenos hombros sobre cuales volver a pensar y examinar nuestra vida para sentirnos más plenos en ella, o por lo menos encontrar un poco más de sentido en todo este caos, ¿no? Y hablando de caos, también me gusta mucho una cita que viene justo en Los Empleados, donde en este cuestionamiento sobre qué es la humanidad, hay un humano que dice, quizás la humanidad es ese componente de caos que mantiene vivo al mundo, ¿no? Esta idea del caos como lo que mantiene vivo, como la unión, como aquí quiero pensando la vida en un sentido de meramente biológico, sino de una vitalidad, de un sentido, de una organización, de una dimensión que supera lo natural o lo laboral. Me parece que es una frase bastante potente y que hace, pues, justo, ¿no? Que valga la pena poder llegar en todo el contexto de la obra, pues, ese tipo de frases y citas. Finalmente, un concepto que pues va a sonar bastante, si no es que ya lo ha hecho durante todo este episodio, es la cuestión de la producción. En la obra de Alien, si bien es muy curioso porque el mismo elemento que más terror da, para quienes ya vieron la película, recuerdan este humano alien, donde la actriz, bueno, Kay, que es, digamos, uno de los personajes, pues sí, principales, decide inyectarse esta sustancia, ¿no? Esta sustancia negra, que ya hemos visto en la saga, para tratar de sobrevivir. Pero recordamos que ella está embarazada. Entonces ya, parece que Rain ya evadía a todos los aliens, ya todos nos vamos a ir contentos al sistema independiente. Y antes de dormirse, bueno, de ponerse en crío sueño, Kay empieza a parir. Y yo, bueno, para mí fue una toma arriesgada porque ya el concepto del humano alien se había intentado en cintas anteriores y fue duramente criticado, pero en este, como nos lo presenta la compañía de queremos este ejemplar para que pueda chambear en todos los lados del universo, pues resulta bastante escalofriante, ¿no? Al final, Fede Álvarez nos presenta un híbrido entre alien humano, que lo interpreta Joe Newling, donde es un basquetbolista bastante alto, de 2 metros, si no me equivoco, creo que su altura, 2 metros 20, donde con un excelente trabajo de maquillaje y hasta cierto punto los rasgos faciales, nos hace ver justo un humano deshumanizado, porque reconocemos en él ciertas extremidades, ¿no? Parece decir como hay piernas, brazos, hay un ombligo, hay costillas, hay rasgos anatómicos que nos llevan a decir, bueno, este puede ser humano, como yo. Pero justo en el rostro es donde ahí nos da la incertidumbre y el miedo, porque es como de, Dios mío, esta cosa no, a pesar de que parece humana, no lo es, ¿no? Porque tiene una serie de gestos muy macabros, donde
todo parece consumo. De hecho, es muy curioso porque lo primero que hacen hacer es consumir a su propia madre y la verdad es que es un monstruo bastante aterrador. Ahí sí me pongo de pie y me quito el sombrero para Fede Álvarez porque nos llevó, creo que lo que habían soñado con el primer alien humano, Fede Álvarez lo llevó a la realidad y además lo sostiene con una narrativa que es el de la producción, ¿no? El decir, esto es lo que quiere la compañía porque sería un empleado perfecto. Si logras domesticar esta cosa, no tienen que comer, no te va a dar rollos emocionales, eh, no se va a cuestionar sobre su existencia, no va a desperdiciar el tiempo en cosas inútiles. Esto es lo que nos hace falta para explotar todos los sistemas mineros y los recursos de la galaxia, que es bastante turbio, es una idea bastante turbia, porque al final del día, si bien propiamente no ha llegado a este punto donde nos digan así como, oye, ¿qué tal si te cambias a un cuerpo robótico para que así no tengas que dormir y ya te la puedas chambear todo el día y tu salario sea mejor y bla, 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 bla? O inclusive con la misma, con el mismo desplazamiento, ¿no? De la automatización de ciertos sistemas, de ciertas empresas, ¿no? O sea, a mí la verdad es que sí me ha resultado bastante sorprendente ver cómo ya casi todos, si no es que la gran mayoría o un mayor número, en aumento, va sustituyendo sus cajas, sobre todo en los supermercados, ¿no? Ya existe esto del autocobro, ¿no? Y a mí me desespera bastante porque es como de, ay, ahora tengo que yo marcar esto y no sé qué. Y no había nada, no sé, siempre voy a preferir mucho la interacción humana que llegar con una máquina y a ver, cóbrame cuánto es, ¿no? Pero creo que sí hay una narrativa de cómo, si bien en nuestro día a día, obviamente, no va a existir un alien, ¿no? Y, No sabemos. bueno, quién sabe, ¿no? Pero, pues, no va a existir un xenomorfo de este tipo, ¿por qué no ver al monstruo de la automatización para la producción en un monstruo narrado en el cine como este, ¿no? Que la verdad, pues, sí fue bastante escalofriante. Yo sí me asusté, lo admito, yo sí me asusté. Y es muy curioso que también en los empleados, al final de la obra, no llega un fragmento, ¿no? De, digamos, como un comunicado de la compañía, donde se dice: "A ver, colocamos estos objetos y colocamos cierto número de empleados humanos, cierto número de empleados sintéticos, cierto número de empleados, pues, semihumanos", por así decirlo. Es muy de hecho, ahí hay un diálogo interesante, ¿no? De uno que parece ser que pierde ciertas extremidades durante su trabajo en la nave, y al final se va convirtiendo en un cyborg, ¿no? Y dice como: "Bueno, pues es que ahora ya, pues no me canso, pero extraño esa parte, ¿no? De sentirme como cansado". Es muy curioso. Y al final la compañía lanza un statement y dice, ¿no? La comisión está convencida de que el material presentado contiene la información que permitirá introducir los cambios necesarios para que la producción aumente todavía más. La comisión, después de haber consultado con el consejo de administración, ha decidido que la nave permanezca vacía sin utilizar, ya que aún no se conocen con precisión las influencias que llevaron a prematura finalización, y si dichas influencias, primeros síntomas, alucinaciones olfativas, sueños vehementes, erupciones cutáneas y hiperactividad mental, rayana rayan en lo enfermizo, provienen de los objetos o del propio programa. Es decir, todo este experimento fue una serie de, pues vamos a usarlos a todos de rata de laboratorio, con el fin de lanzar una nave nueva, donde ahora sí nuestro proyecto se haga realidad, ¿no? Es decir, y aquí creo que sí veo muy bien la crítica que al principio no vislumbré, pero que ahora sí, de cómo hay toda una intención detrás, ¿no? Nosotros podemos decir como, bueno, ya salió el, no sé, ¿qué te gusta, no? El nuevo iPhone, el nuevo Samsung, o la nueva tele, o los nuevos lentes inteligentes, no sé qué, ¿no? Pero es muy difícil preguntarnos como, bueno, ¿y esto en qué nos ayuda? ¿Qué intención hay detrás de esto? Igual lo veo muy bien con la gamificación de los trabajos, ¿no? Eh, yo, pues, lo vi un poco de cerca, porque hay cuotas de horas, ahora sí como la Rain, yo te entiendo, Rain, que debes de cumplir, ¿no? Entonces, los bonos, que por un lado se puede analizar desde 2 discursos, ¿no? De un discurso de: "Ay, qué bonito, mira, si haces tantas horas te van a dar un bono". Y por otro lado decir: "Bueno, ¿qué implica esta cierta cantidad de horas? ¿Qué voy a sacrificar por llegar a esas horas y por conseguir un bono que, pues, realmente me va a llenar en lo humano?". No, o sea, me llena la cartera, pero no me llena lo humano, ¿sabes? Es muy curioso, ¿no? Porque al final sí hay esta crítica a la producción, ¿no? El decir como, uno, en Alien lo veo muy claramente en el sentido de cómo es
un humano deshumanizado hasta un monstruo, ¿no? Un monstruo humano eh, que pues con tal de producir pierde este toque de humanidad y ya se vuelve, pues ahora sí que algo que no es humano, ¿no? Justo por eso mismo nos da miedo, porque si bien tiene tintes humanos, ya no lo es. Y por el otro lado, ahora sí que lo macabro, pues hasta cierto, no lo llamaría propiamente maquiavélico, pero sí macabro, de llevar toda una nave, una serie de experimentos, de someterlos a ciertas condiciones con tal de decir, esto falló, hay que suprimir esto en los programas de los sintéticos para que ahora sí sean eficientes. Es decir, wow, qué miedo, porque al final del día es, pues no sé, ¿no? Con estas técnicas de gamificación, es decir, cómo suprimimos el cansancio a través de una técnica de bonos, cómo suprimimos la crítica hasta cierto punto, ¿no? Con el discurso de la meritocracia, el decir, sí, sí, si tú chambeas tanto como yo, un día vas a tener la misma cantidad de riquezas como yo, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Porque al final del día, pues ya son discursos que no están lejanos, que si bien la situación podría ser ficticia y lejana, lo que está de fondo no es lejano, es algo actual y que muchas veces no vislumbramos por estar inmersos en la misma dinámica, ¿no? Es decir, como, mira, pues si llego a esta cantidad de horas trabajadas o estas horas producidas, me van a dar un bono y quiero mi bono para pagar cierta deuda, ¿no? Por así decirlo. Pero al final del día, pues, todo eso se invisibiliza con bueno, pero ya te preguntaste qué pierdes con tal de llegar a ese bono, ya te preguntaste qué sacrificios tienes que hacer y ahí es donde entra, pues, lo macabro, ¿no? Lo turbio, lo que sí nos debería espantar. Fíjate, ahorita que me hablaste del humano alien, creo que yo, y también escuchando lo que mencionas de la misión de la nave, ambas obras también nos problematizan la idea de la perfección, que creo que es un tema que también hace falta mucho pensar al respecto, ¿no? Y creo que también es una idea que a cierto punto ha sido muy dañina en la historia, ¿no? La idea de la perfección. ¿Qué es la perfección? Bueno, creo que en el caso de Alien podemos encontrarlo justo en toda la saga, no únicamente pegándonos a Romulus, que se problematiza que hasta cierto punto la perfección llega a ser subjetiva, es decir, que realmente qué parámetro, qué criterio podemos tener para decir que algo es la versión perfecta de. Si partimos la definición de que lo perfecto es lo que cumple de la mejor manera posible una función, pues, ¿cuál es la manera de evaluar que una especie sea humanamente o perfecta, no? Lo digo porque es interesante cómo el Humanalien, que nace de este líquido negro que supuestamente perfecciona biológicamente al humano, bueno, en este caso al huésped, que en este caso, pues, es un humano. Si tú recuerdas la película de Prometeo, este humano alien comienza cada vez a asemejarse más a lo que ellos llamaban los ingenieros, ¿no? Que está como primera especie humana. Es como un híbrido entre un alien y un ingeniero. Como que lo humano es lo que está de base al ser del ingeniero. Pero, si tú recuerdas también la película de Prometeo, el humano, la especie humana es también una especie de perfección de los ingenieros. Son los ingenieros que ingieren esta sustancia quienes eventualmente devienen en la raza humana. Podemos decir que y esto es bien, hasta parece un poco ingrato, ¿no? Decir que el ingeniero aspira a ser como el ser humano, y a la vez el ser humano aspira a ser como el ingeniero. Y de fondo, podemos también ver la idea de que la perfección en un sentido natural o biologicista es la del alien, es este ser que no tiene sentimientos, que carece de humanidad en todo sentido, pero que biológicamente es lo más apto para sobrevivir, ¿no? Y un arma de matar, el depredador perfecto. Pero no lo veas solo como algo el matar, porque en el matar también hay una intención, es decir, una máquina de sobrevivir, de decir, sin importar las condiciones, sin importar ahora sí que el planeta, es un ser vivo que se puede valer y que tiene en su constitución biológica, su forma de reproducirse y muchas cosas, pues eso así que de los organismos más perfectos, ¿no? Así que parece que está diseñado con ingeniería, pero es el ser más natural de todos en el Alienverso, ¿no? Entonces está interesante ver cómo podemos ahí encontrar 3 ideas distintas de perfección, ¿no? Que no parece que puedan ser conciliables, ¿no? Que justo tratando de alcanzar una terminas perdiendo la perfección de la otra y viceversa. Podemos inclusive llegar a pensar que la historia de Alien es cíclica, ¿no? Si al final los humanos crean a los ingenieros y los ingenieros crean a los humanos, pues eso, ¿no? Que jamás vamos a encontrar, según este universo, pues ese dominio absoluto de nuestra naturaleza, pues digamos, humana como seres vivos y que siempre vamos a estar deseando aquello que no podremos alcanzar. Y en el caso de los empleados lo veo muy similar, ¿no? Al final, creo que justo este comunicado que hace la empresa es muy claro con ese sentido, ¿no? Es decir, todo esto falló, pero ¿qué seguiremos buscando? La perfección de nuestras máquinas, la perfección de nuestros empleados, la perfección de nuestra idea de humanidad fuera del planeta Tierra
y la perfección de nuestro ser como el dominador del mundo, como aquel que está por encima de estos objetos desconocidos que parece ser que atentan contra nuestro progreso y nuestro dominio, pues no pasa nada, ensayo y error, y la perfección nos llegará por sí sola, ¿no? Entonces, creo que justo el ver lo peligroso que es casarse con una idea de perfección por asumir cierta, pues sí, una ideología detrás de lo que suponemos que puede ser lo perfecto, lo aspirable, lo ideal, pues también llega a ser peligroso. Y también, pues, cuestionarnos si realmente no viviríamos mejor si abandonáramos la idea de la perfección, si reconociéramos la vulnerabilidad, que es lo que parece que quieren evitar los personajes en The Wailing Titanic, ¿no? Ellos huyen de la vulnerabilidad, y hay posturas filosóficas muy interesantes que justo abogan porque la vulnerabilidad nos hace humanos. La vulnerabilidad enriquece la humanidad. ¿Por qué querer huir, por ejemplo, del sufrimiento? Cuando a mí me parece ser que el sufrimiento nos hace humanos, nos permite también vivir y entender e interpretar la realidad de una manera muy particular, ¿no? Entonces, pues justo, ¿no? Creo que esta idea de la perfección y como tú dices, ¿no? Lo perverso, lo macabro que hay detrás de la búsqueda de la perfección, que quizás puede ser como esta analogía del burro, ¿no? Es un burro que sigue persiguiendo siempre la zanahoria que está frente a él, que avanza junto con él, ¿no? Entonces nunca se va a llegar, y quizás el precio que hay que pagar por intentar llegar a ella es extremadamente alto a comparación con lo que se paga aceptando que la perfección, como diría este pescadito de Coraje, la perfección no existe. La perfección no existe, y mejor entendamos cómo convivir en un mundo imperfecto, cómo convivir aceptando que somos seres imperfectos y cómo convivir con la imperfección de los demás. Creo que ese es un llamado muy interesante que también nos invita a reflexionar mucho al respecto de, pues, qué es lo que asumimos como necesario para la humanidad, para el ser humano, y pues, qué es lo que nos hace personas, qué nos hace auténticos y qué hace del mundo, pues, un lugar tan complejo, tan complicado, pero a la vez tan maravilloso. Pues bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Esperamos que estas reflexiones los lleven justamente pues a cuestionarse sobre su realidad, sobre ustedes mismos, y desde luego que nos encantaría escucharlos. Eh, Nuestra página de Instagram, La Imagen Narrada, igual TikTok, y si tienen nuestro contacto personal, adelante, siempre estamos dispuestos a escucharlo porque este podcast no es nada sin ustedes. Nos despedimos, esperemos que haya sido de su agrado y les deseamos un muy buen inicio de año. Si no han visto Alien Romulus, pues los invitamos a ver la película, y también los invitamos a que lean esta obra de Los Desempleados. Igual pueden contactarnos y les facilitamos, los empleados, perdón, les facilitamos la lectura de maneras totalmente legales y éticas. Claro que sí. Y bueno, pues nada, esperen los programas de ciencia ficción, que creo que es un género que es muy, muy prolífico para estas discusiones, estos podcasts. Entonces, bueno, si tienen cualquier sugerencia, duda, comentario, somos siempre totalmente abiertos a escucharlos, con tal de mejorar y ofrecerles a ustedes el mejor de los programas posibles. Nosotros fuimos Salvador y Emanuel en La Imagen Narrada, y gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.